El canal RJL y sus redes sociales del 2021 te ofrece este video. No es una persona o un movimiento, es simplemente un lugar. Un complejo cerca de la elegante y monumental Potsdam, en las afueras de Berlín. Los estudios Babelsberg hoy continúan afortunadamente funcionando después de haber estado a punto más de una vez de cerrar y, por supuesto, reconvertir sus terrenos en otra cosa no difícil de imaginar. Se llamaron de varias formas a lo largo del tiempo, la UFA, DEFA, Babelsberg, pero la tradición de filmar se ha conservado hasta tal punto que podríamos referirnos a estas naves como uno de los espacios con mayor historia desde el punto de vista cinéfilo. Una atmósfera que atrapa y que parece proveer de un mantra particular a los cineastas actuales que agradecen respirar el mismo aire que sus maestros. Trabajar aquí es algo muy especial para cualquier cineasta. Se han rodado en este estudio cerca de 3.500 películas y muchas de ellas han sido muy importantes. Esto crea una especie de fascinación a la que se une el hecho de que Berlín gusta muchísimo. Para mí es algo muy especial trabajar en Babelsberg, un lugar que tiene 100 años de historia. Grandes como Marlene Dietrich, Fritz Lang o Stenberg han estado allí. Es increíble. Para mí son más fascinantes que los estudios de Hollywood. Mi calle se cruza con la de Pabst, así que hay una esquina Tarantino-Pabst. Me siento honrado por formar parte oficialmente de la historia de estos grandes estudios. La historia comienza oficialmente en 1912 con la primera película, Danza Macabra, protagonizada por Asta Nielsen, una de las primeras estrellas del cinematógrafo y de la que se han podido rescatar unos metros. Es el estudio más antiguo donde aún se siguen rodando películas. Coincide además que a los pocos años de su inauguración Berlín se convirtió en una gran metrópolis. Había otros grandes estudios en aquella época, como los del Distrito 18 del sur de París. Pero lo importante de Babelsberg es que se podía ir y volver a Berlín muy rápidamente, dado que su ubicación era óptima. Y además Berlín fue durante los años 20 un importante centro para la pintura, el arte, la música moderna y el cine. Hay muchos grandes nombres asociados a la historia de Babelsberg, como Fritz Lang y su Metrópolis, que se rodó allí durante cerca de 2 años. Bei den Aufnahmen von der Hauptverkehrsstraße, in der ca. 300 kleine Modellautomobile verwendet wurden, musste nach der Aufnahme jedes einzelnen Bildchens jedes einzelne Auto um wenige Millimeter vorgerückt werden, um den Eindruck der Bewegung im Film zu erzielen, schrieb der Kameramann Günter Rittau. 8 Tage Arbeit für 10 Sekunden Film. Fueron grandes éxitos de la época con grandes presupuestos. Comparativamente era mucho más grande que Hollywood. Alemania era entonces una nación líder en la producción cinematográfica. Se suele olvidar que la mismísima Paramount solía rodar muchas de sus películas en Berlín, como es el caso de Varieté con Emil Jannings. 19. Dezember 1925. Die Unterzeichnung des sogenannten Par-UFA-Met-Vertrags. Für einen Kredit in Höhe von $4 Millionen räumt die UFA den amerikanischen Firmen Paramount und Metro 75% der Spielzeit in ihren Kinos ein. Die Amerikaner übernehmen dafür 10 UFA-Filme pro Saison. No solo ese gran movimiento artístico, el expresionismo que tanta influencia visual dejara al cine posterior se fabricó en Babelsberg, entonces la UFA, sino que nombres consagrados del cine de Hollywood dieron sus primeros pasos en estas instalaciones que irradian creatividad por los 4 costados. Marlene Dietrich siempre estará asociada a este lugar que vio nacer su leyenda. La protagonista de tantas excelentes obras cinematográficas recorre seguidamente con Wilhelm Dieterle los estudios de la UFA, donde se rodaron sus mejores películas,
y donde vuelve a encontrar al ingeniero de iluminación que intervino en el rodaje del Ángel Azul. Pero quizá lo más sorprendente sea descubrir que la UFA ya había consagrado el musical como género antes de que lo hiciera Hollywood. Se habla de las luces y sombras de estos estudios que siempre prestaron un magnífico servicio a sus amos. En 1933 comienza su periodo más sombrío al erigirse en el centro de propaganda nazi por excelencia, como bien nos descubría Tarantino en Malditos Bastardos. Los nazis provocaron en 1933 un exilio generalizado de las grandes figuras de aquel periodo. A partir de entonces, y bajo el control de Goebbels, se convirtió en un centro de producción puramente nazi. No dejó de funcionar como tal hasta 1945, incluso durante los bombardeos que castigaron duramente a la capital alemana. Le puedo poner un ejemplo, la película Unter den Brücken de Helmut Kauner, que se rodó en abril y mayo de 1945 cuando Berlín se estaba cayendo en pedazos. Leni Riefenstahl, en su mastodóntica obra de propaganda El triunfo de la voluntad sobre el Congreso de Nuremberg, convirtió a los altos jerarcas nazis en actores ocasionales al obligarles a rodar en Babelsberg los planos cortos de sus discursos. De esta época data una de las grandes anécdotas de estos estudios, la expedición española que contara Fernando Trueba en La niña de tus ojos, y que tuvo como resultado una imagen insólita: Imperio Argentina cantando coplas en alemán. Durante la Guerra Fría, Babelsberg perteneció a Berlín Este, por lo que comenzó otro periodo bajo la influencia soviética y se convirtió en el estudio más importante de Alemania del Este hasta la caída del muro. Me parece increíble que Babelsberg haya sobrevivido a dos periodos tan extremos como el nazismo y el comunismo. Rescatados de un profundo bache a principios del siglo XXI, Babelsberg sigue nutriendo de ficción al cine actual. Películas como El pianista y El escritor, El lector, Sin identidad o The International, por poner algunos ejemplos, salieron de esta factoría, y muchas de las relevantes figuras del séptimo arte manifiestan su satisfacción de trabajar en un lugar tan cargado de historia. En Babelsberg creímos estar en Stalingrado, en la exótica India o en el Berlín de la Segunda Guerra Mundial. De allí surgieron incontestables imágenes icónicas de nuestro universo cinematográfico. 1,5, 1,6... Un lugar donde el contador Geiger de la magia del cine trabaja a pleno rendimiento. Aquí la tradición es de suma importancia. En cierto modo nos sentimos responsables de continuar la historia. Queremos cumplir otros 100 años, aunque yo no lo vea.